Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos al quinto vídeo de la sección Calendario de cría de canarios, donde vamos a ver qué hacer con la cría de canarios en los meses de junio y julio. Sin más, empezamos. Tal y como vimos en el vídeo anterior de esta sección, en el mes de junio tendríamos dos opciones posibles. La primera sería realizar una tercera apuesta, siempre que los canarios muestren disposición para ello, muestren síntomas de celo, estén fuertes y sanos y no tengan síntomas de iniciar la muda, y por supuesto, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, es decir, que las temperaturas no aumenten demasiado y que no vaya a haber olas de calor, que a veces son frecuentes en esta época dependiendo de dónde vivamos. En el caso de que te encuentres en esta situación, el proceso para realizar la tercera apuesta sería similar al que expliqué en el vídeo anterior de abril-mayo, en el que hablaba sobre cómo separar a los pichones y sobre cómo colocar un nuevo nido adecuadamente. Debajo en la descripción y en comentarios fijados voy a dejar todos los vídeos de esta sección sobre la cría de canarios, que van desde enero hasta diciembre, para que sea fácil encontrar información de la cría de canarios durante todos los meses del año. En segundo lugar, si los canarios están comenzando la muda o las temperaturas son demasiado elevadas, no es conveniente realizar una tercera apuesta, ya que podríamos tener muchos problemas durante la cría, como un elevado número de huevos claros, a consecuencia de la bajada del celo directamente relacionado con la muda, problemas de huevos atravesados debido al posible desgaste de la hembra a dos puestas anteriores y el propio calor, mayor probabilidad de aparición de ácaros y piojillos, o problemas durante la incubación o el desarrollo de los pichones a consecuencia de las altas temperaturas. En este caso, cuando los canarios hayan finalizado la segunda apuesta y todos los pichones hayan aprendido a comer por sí solos, debemos por un lado alojar a los pichones en voladeras amplias, junto con el resto de canarios nuevos de la temporada, y por otro lado, separar a los machos de las hembras, para asegurarnos de que el celo desaparece y que comienzan el periodo de muda, teniendo siempre en cuenta el número de ejemplares que alojamos por jaula para evitar problemas de picaje, peleas y la propagación de enfermedades. Además de que de esta forma nos va a resultar más fácil y cómodo limpiar las jaulas y llevar un control de los ejemplares para que puedan hacer una buena muda y para que lleguen en buenas condiciones a los concursos o a la temporada de cría siguiente. Es muy importante que en el momento en el que notemos que los reproductores comienzan a mudar, los separemos para no retrasar el periodo de muda y para evitar que pueda haber problemas en futuros meses, ya que por ejemplo es muy común que algunas hembras continúen poniendo huevos una vez finalizada la temporada de cría debido a que continúan con celo, lo que puede provocar que comiencen la muda con retraso, pudiendo ocasionar problemas no solo cuando lleguen las bajas temperaturas, sino también en la cría del año siguiente. En el caso de que te encuentres con alguna hembra o con algún macho que una vez separado continúen con celo, sería conveniente alojarlos en un lugar en penumbra y ofrecerles una alimentación más ligera, añadiendo a la mixtura un mayor porcentaje de alpiste, en detrimento de semillas más proteicas y grasas, para conseguir de esta manera que el celo desaparezca y que comience el periodo natural de muda. Al igual que con los pichones, tanto a los machos como a las hembras, es conveniente, si disponemos de espacio para ello, alojarlos separados en voladeras amplias para que puedan mudar mejor y para que se recuperen del desgaste ocasionado por la cría. Finalmente, es muy importante realizar una limpieza a fondo del aviario, incluidos comederos, bebederos, jaulas y todas las instalaciones, ya que durante el periodo de muda el sistema inmunológico de los pájaros disminuye considerablemente y es un periodo bastante crítico en el que pueden contraer enfermedades. Además de que debido a las altas temperaturas es mucho más fácil que aparezcan y se reproduzcan ácaros y piojillos. En el próximo vídeo de calendario de cría de canarios hablaré con más detalle sobre los cuidados y mantenimiento del aviario que debemos realizar durante los meses de julio y agosto para conseguir que los canarios tengan una buena muda y lleguen en perfectas condiciones de cara a los concursos ornitológicos. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo el siguiente vídeo de la sección cuando esté disponible y como siempre te espero en el próximo vídeo.